Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la edición 102 de Escépticos en el Pub. Como digo siempre, ya no estamos en el pub, pero seguimos siendo escépticos. Y somos escépticos incluso con la propia ciencia, porque siempre estamos defendiendo el método científico, que si las pruebas, que si los datos, y ahora resulta que... ¿What? O sea, la mayoría de los estudios científicos son falsos, pero este clickbait no lo tienes que aclarar para saber qué hay de cierto en esto, qué se esconde detrás, qué problemas metodológicos tiene la ciencia y los llamados estudios científicos, que muchos no son ni estudios ni científicos, ¿vale? Tenemos aquí a Gerda Blanco, que ya nos dio una estupenda charla de música, la música y el pensamiento, y que hoy se atreve con un tema polémico, pero que estoy seguro que es muy interesante, y para el que pido por favor un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muchas gracias. Efectivamente, el título es clickbait. ¿Por qué la mayoría de estudios científicos falsos? El título de, como he titulado la charla de hoy, realmente el clickbait no ha sido del todo idea original mía, porque ya en el año 2005, que es un poco de donde viene todo esto, ya en el año 2005 John Ioannidis escribió su famoso artículo titulado Why Most Published Research Findings Are False, que es directamente una especie de traducción libre del título de esta charla que he hecho. ¿Y qué es lo que estaba explicando Ioannidis en el año 2005? Ioannidis estaba alertando de una crisis de replicabilidad que había en aquel momento en el campo de la genética. Cuando hablamos de crisis de replicabilidad estamos hablando de estudios tipo un gen asociado a la esquizofrenia en un estudio, y que después en un estudio aparte ese mismo gen ya no se encuentra que tenga ningún tipo de relación con la esquizofrenia. Por lo tanto, toda esta relación entre genes de la que Ioannidis hablaba parecía estar derrumbándose. ¿Y qué pasó? ¿Continuó esta crisis? O sea, vemos que esta crisis se extiende a muchos otros campos. De hecho, hay en el año 2016, 10 años después, Nature publicó una encuesta con unos 1.576 científicos a quienes les preguntaba si consideraban que existía una crisis de replicabilidad en su campo. Como podéis ver, alrededor del 90% consideran que sí que había una crisis de replicabilidad en su campo de investigación y hasta un 52% consideraba que era significativa. El mismo estudio de Nature que condujo esta estadística también le hizo preguntas a los investigadores acerca de cuáles creían ellos que eran los motivos por los que esta crisis estaba afectando a su campo y cómo podrían mejorarla. Y vemos que la más votada por todos los investigadores fue que se mejoraría con un mejor entendimiento de la estadística. Y es que los científicos, a pesar de que tienen que saber muchas veces de todo, muchas veces no puedes estar especializado en todo, y la gente utiliza métodos estadísticos, y ellos consideraban que la estadística podía ser importante. Y ahora, cuando hablamos de estadística y ciencia, a cualquier persona que haya entrado un poco en el tema, seguramente que le sonará el mundo de los famosos p-values. No sé cuánta gente de aquí ha escuchado hablar acerca de este mundo o acerca un poco de todos los posibles conflictos que están aterrizando alrededor de esto. Y en esta presentación voy a tratar de explicar un poco qué son los p-values, cuál es su relación con la ciencia y por qué la reputación de estos indicadores está siendo cada vez más puesta en entredicho. Pero antes de hablar de los p-values, me gustaría empezar con otro caso. No sé si reconocéis a esta mujer o sabéis quién es el caso de Sally Clark. Vamos a explicar el caso de esta mujer que fue condenada a prisión. Sally Clark fue una mujer que en el año 1996 tuvo un hijo en apariencia sano. 13 meses después, el niño dejó de respirar y falleció. Después de una depresión, al año siguiente, tuvo otro bebé. 8 semanas después del bebé haber nacido, de nuevo el bebé falleció. El bebé mostraba señales de trauma por los intentos de resucitarlo, tanto por su madre como por los paramédicos que acudieron al domicilio a intentar salvar la vida del pequeño. Tanto ella como su marido, los dos fueron arrestados en febrero de 1998, pero Sally fue la que fue condenada con 2 cargos de asesinato. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Sally fue condenada por haber asesinado a sus 2 bebés?
Pues en el juicio, la abogacía decía que el motivo de la causa de los bebés no podía haber sido otra que el síndrome de la muerte súbita del lactante, que es normalmente la forma en la que se categoriza un bebé que ha muerto sin ninguna causa aparente. No se conoce el motivo por el que el bebé ha muerto, se categoriza como síndrome de muerte súbita en lactante. Y realmente, en el caso de Sally Clark y sus hijos, no había ninguna prueba que acreditase que la madre había, de manera consciente, matado a los bebés. Entonces, claro, si no había ninguna prueba física para poder culparla de que ella hubiese realmente cometido asesinato de sus hijos, la explicación más lógica sería que los bebés han muerto por este síndrome. Sin embargo, en el peritaje del juicio participó este señor de aquí. Este señor, que es el pediatra Roy Meadow, es una eminencia, es profesor de la Universidad de Leeds y fue el inventor del término Munchausen Syndrome by Proxy, que es muy reconocido en su campo. Y, como peritaje, dio testimonio de que la probabilidad de que dos niños de una familia de clase alta muriesen de SIDS era de 1 entre 73 millones. Claro, teniendo eso en cuenta, ¿no? En el juicio incluso llegó a compararlo con la posibilidad de que la posibilidad en remota de 81 en una carrera de caballos Grand National gane 4 años seguidos. Creó lo que se conoció como la ley de Meadow. Un SIDS en una familia es una tragedia. 2, es sospechoso. Y 3, es asesinato, a no ser que se pruebe lo contrario. ¿Qué ocurrió? Su marido, Steve, años después, encontró que el patólogo que testificó sobre los resultados de los exámenes había retenido evidencia al jurado. Evidencia que mostraba que el segundo hijo había dado positivo en una bacteria en el líquido encefaloarraquídeo, lo que significaba que había muerto por una infección, que había afectado al sistema nervioso, una meningitis. Sally fue liberada en enero de 2003 después de pasar 3 años en prisión. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que Meadow, utilizando la estadística, lograron meter a una persona en prisión a base de utilizar números, probabilidades estadísticas? En parte, ya hubo unas cuantas malapraxis que Meadow hizo a la hora de calcular los resultados. Encontró que la incidencia de SIDS en su momento era de 1 entre 1300. ¿De dónde salen entonces los 73 millones? Pues sale el número de ajustar por otras variables, el hecho de que fuesen familia de clase alta, el hecho de que fuesen padres no fumadores de familia rica, y entonces esto aumentó la incidencia, pero por casualidad se olvidó después de ajustar por otras variables que hubiesen incrementado la posibilidad de SIDS, como el hecho de que los 2 niños eran varones, puesto que se sabe que el SIDS tiende a ocurrir más en varones que en hembras, pero no ajustó por esa posibilidad, lo que le hubiese podido dar más posibilidades de que no hubiese sido por asesinato. Además de que supuso de que los 2 eventos eran independientes, cuando en realidad quizás hay algún problema genético en la familia, es más normal y es más probable que más niños mueran. No es como cuando tiras dados una y otra vez por separado. Después de la liberación de Sally Clark, se revisaron casos similares y 2 mujeres más que habían sido acusadas por casos similares fueron también liberadas. Una tercera había estado en juicio por el asesinato de 3 niños, fue también absuelta. Y adivinad, en todos ellos, Meadow había sido testigo pericial del juicio. Lamentablemente, a pesar de todo esto, Sally Clark cometió suicidio al año siguiente, producto de una depresión. Casos como estos, pero que acabaron un poco mejor porque no fueron aceptados, ocurrieron también en Estados Unidos con el caso de People vs. Collins, en el que una pareja, que fueron Malcolm y Janet Collins, fueron arrestados por robo en Los Ángeles porque coincidían con todas las características que habían dado los testigos. Los testigos habían dicho que los ladrones habían sido un hombre negro con mostracho, una mujer con pelo rubio y cola de caballo, y ambos iban también en un coche amarillo. Entonces la cosa es, ¿cuál es la posibilidad de que, a pesar de que no había ninguna prueba de que ellos habían cometido un robo, coincidían con todas las descripciones que habían dado los testigos? Y aquí fue cuando un profesor de matemáticas de una universidad cercana testificó en el juicio diciendo de que la posibilidad de que una pareja de personas inocentes cumpliese con todas estas características era 1 entre 12 millones. Las características, como podéis ver,
de nuevo, muchas de ellas no se está controlando si son independientes o no, porque por factores culturales, pues quizás los hombres negros en Estados Unidos tienen más probabilidad de llevar mostacho que no una persona blanca. Por lo tanto, ya cuando estás multiplicando probabilidades, tratándolas como independientes, ya te están saliendo números más grandes de lo que realmente son. Pero uno también se pregunta, ¿y hasta qué punto debemos de basarnos en la casualidad? ¿O hasta qué punto la casualidad es relevante, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos a buscar noticias, siempre hay noticias que despiertan interés o despiertan sonrisa en las personas, ¿no? Como el caso de Antoine Griezmann, que fue padre por tercera vez el mismo día que nacieron sus otros 2 hijos. Es decir, tenía 3 hijos que los 3 cumplían años el mismo día. O estas coincidencias increíbles que siempre se han reportado, como un hombre y su hermano, que fueron los 2 atropellados mientras iban en bicicleta en diferentes países, pero en el mismo día. O el divertido caso, de Joseph Figlock y el bebé volador, que salió en todos los periódicos de la época, en donde este barrendero le salvó la vida a un bebé que se le cayó de la terraza encima, y al año siguiente le salvó la vida a otro bebé que también se le cayó la terraza encima. Durante 2 años consecutivos parecía ser que los bebés decidían caerse encima de él mientras barría las calles. Estas historias normalmente, cuando las encontramos en los libros de manuales de estadística y de probabilidad, suelen ir acompañadas con la cítica de un matemático explicando lo improbable que es que este evento ocurra, ¿no? Sin embargo, siguiendo la ley de Frederick Mosteller, tenemos que tener en cuenta lo que él llama la ley de los números realmente grandes, ¿verdad? Que dice, con una muestra lo suficientemente grande, cualquier outcome, cualquier resultado ridículo que se te pueda ocurrir, ocurrirá. Pero sin embargo, sí que es verdad y tiene un poco de sentido el hecho de que nos causen tanta sorpresa y tanta gracia estas cosas, y es porque despiertan hipótesis alternativas. En el caso de una moneda, por ejemplo, tiramos una secuencia de monedas cara o cruz, H, het, cara, T, cruz, y encontramos una secuencia de cara o cruz que siga esto. Aunque la probabilidad de encontrar esto y la probabilidad de encontrar una secuencia entera de caras, ambas en un principio sean la misma, la segunda secuencia despierta algo en nosotros. ¿Qué despierta? Pues una posibilidad de que te están tomando el pelo, la posibilidad de que o están usando una moneda de 2 caras, es decir, es esta capacidad que tienen estos eventos impredecibles de despertar en nosotros la pregunta por hipótesis alternativas, el motivo por el cual estas historias nos llaman tanto la atención. Y aquí es donde sí vamos a entrar a entender de verdad qué son los p-values. ¿Me permitís? Imaginaos que queréis evaluar un medicamento. ¿Cómo saber si funciona un medicamento? Pues bueno, cogemos el medicamento, cogemos un grupo de personas con la enfermedad en principio que queremos tratar, les ofrecemos el medicamento y encontramos que un 35% de ellas se curan. No parece muy impresionante, pero bueno, claro, uno siempre podrá pensar, ya, pero es que quizás si no hubiesen recibido el medicamento no se hubiese curado ninguna, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Un grupo de control. De acuerdo, cogemos un grupo de control macheado por edad, que todos ellos tengan también el mismo tipo de problema, y les vamos a dar azúcar. Encontramos que un 20% de ellos se curan por sí solo. Parece ser que los que tomaron el medicamento se curaron más que los que no. Pero ¿cómo sabemos si esto ha sido producto del azar, de que hemos tenido suerte en el experimento, o que no hemos tenido suerte? Pues aquí es donde entran los p-values. El p-value, y esta es quizás la única, por así decirlo, formulación científica, matemática que quizás os voy a pedir, que quizás aparecerá un poco, es para el p-value vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que el medicamento no funciona. Decimos, no funciona. Partimos del caso de que este medicamento es totalmente equivalente al azúcar, que en vez de medicamento hemos dado azúcar. Hemos dado exactamente lo mismo. El medicamento no tiene ningún tipo de efecto en las personas. Y entonces lo que hacemos es, fijaos, P es la probabilidad, O es la observación. Y esta barra de aquí nos está diciendo asumiendo que. ¿De acuerdo? Ya está, es lo único que os voy a pedir. Cada vez que muestre esto, estoy diciendo cuál es la probabilidad de nuestra observación
asumiendo nuestra hipótesis. En este caso la llamamos la hipótesis nula. Entonces, vale, nuestra hipótesis es que el medicamento no funciona. Y le preguntamos a las matemáticas, le preguntamos a la estadística cuál es la probabilidad de haber visto esos resultados asumiendo que el medicamento no funciona. Y nos da un 10%. Esto significa que si repitiéramos este experimento 100 veces, solamente 10 de esas 100 veces habríamos encontrado unas diferencias tan extremas como estas. ¿Qué haríais? ¿Consideraríais que funciona o que no funciona? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, normalmente en ciencia se utiliza un umbral que es del 5%. Como que no supera el umbral del 5%, pues decidimos que no. Lo siento, no funciona el medicamento. Se dice que no logramos rechazar la hipótesis nula, pero secretamente lo que estamos queriendo hacer todos es secretamente aceptar la contraria. Secretamente queremos aceptar el hecho de que el medicamento sí que funciona. Si normalizamos estos valores entre 0 y 1, de aquí es de donde sale el famoso pi menor a 0,05. Este valor, que es el dolor de cabeza de todos los estudiantes de doctorado que comparten en memes durante sus primeros años de investigación, con todas esto, a pesar de ser muy divertido, todos estos memes, todas estas bromas que los estudiantes de doctorado hacen, reflejan un poco la ansiedad que se vive en ese tipo de años por el hecho de sentir que tu investigación realmente no tiene ningún valor si tus resultados no logran superar este umbral arbitrario que hemos decidido para decidir si de verdad tu investigación merece la pena ser publicada en un journal importante o merece la pena ser tenida en cuenta. ¿Y por qué se utilizan este tipo de métodos, esta forma de pensar? Pues esta forma de pensar, que está muy instalada en ciencia, tiene sobre todo su origen muy importante en tres mentes. En tres mentes muy importantes que vivieron entre el siglo XIX y el siglo XX, que estas son Ronald Fisher, Karl Pearson y Jerzy Newman. Ellos son literalmente los padres de todos los métodos estadísticos que después han ido desarrollándose durante el resto del siglo XX. De hecho, considero que la reputación de estos científicos no se tiene en cuenta porque normalmente no se les cita a ellos cuando se utilizan los p-values. Pero es que si comparamos el paper más citado que existe ahora mismo en el mundo, que es el paper de Howry, que muestra una técnica de cómo separar proteínas, si realmente hacemos una búsqueda en Google Scholar y buscamos todos los términos como p-value, Pearson, correlation, ANOVA, confidence interval, p-value por debajo de 0,05, si sumamos realmente todas las citas que estos términos creados por estas personas reciben en Google Scholar, estamos hablando de los que serían sin duda los tres científicos más importantes de la historia. Nunca nadie más ha tenido un impacto tan fuerte en la ciencia como estas tres personas. Y si os fijáis, la forma en la que estamos resolviendo la idea de si el medicamento merecemos rechazar la hipótesis de que no funciona o aceptarla, se parece mucho a la manera en cómo hemos tratado los casos de Sally y los casos de People versus Collins. Siempre funciona de la misma manera, de una manera que esconde una falacia implícita muy importante en ella que vamos a tratar, que es la forma en la que lo explicamos. Siempre es calculando cuál es, en el caso de Sally Clark, estábamos calculando cuál es la probabilidad de que dos niños hubiesen muerto asumiendo que habían muerto por SIDS. Y en el caso de People versus Collins, estábamos calculando cuál es la probabilidad de haber observado una pareja con todas estas características, asumiendo pues que eran inocentes y que en realidad se encontraron en el lugar y en el momento equivocado. ¿Vosotros qué haríais? ¿Les enviaríais a prisión? Utilizando el mismo método con el que estamos decidiendo aceptar, por ejemplo, en este caso, si un medicamento funciona o no. Por supuesto, como que realmente podemos decir, vale, el mundo es caótico, no podemos tener grandes certezas. A veces tenemos que decidir umbrales en base a decidir, bueno, vale, ya, pero es que tenemos que tomar una balanza, ¿no? No siempre vamos a tener la razón, pero nuestros métodos irán definidos por el número de falsos positivos o el número de falsos negativos que saquemos, ¿verdad? Este es un meme clásico que seguramente habréis visto ya 1000 veces para distinguir lo que sería un falso positivo y un falso negativo. Y en principio, utilizando un p-value del 5%,
solamente tendríamos un 5% de falsos positivos, ¿verdad? Al final, si estamos solamente rechazando hipótesis en base a un umbral de 5%, así es como debería ser. Y los tipos, esto ya depende de la potencia estadística en el que no voy a entrar hoy. Y esto fue lo mismo que argumentó Ronald Fisher en su famoso libro Statistical Methods and Scientific Inference. Él dijo, un hombre que rechaza una hipótesis de manera provisional como práctica habitual, cuando la significación está en el nivel del 1% o superior, él está usando el de un 1% en este caso, pero lo mismo valdría para 5. Ciertamente se equivocará en no más del 1% de tales decisiones, porque cuando la hipótesis es correcta, se equivocará en solo el 1% de estos casos, y cuando es incorrecta, nunca se equivocará en rechazarla. Por lo tanto, si Fisher tenía razón, si aplicamos esta regla a los estudios científicos, y los estudios científicos utilizan esta regla siempre, pues utilizando este tipo de umbral, deberíamos encontrar que tan solo un 5% de los estudios publicados serán falsos, ¿verdad? Solamente nos habremos equivocado un 5% de las veces. ¿Qué pensáis? Vale, ¿qué está pasando en la ciencia? Este señor de aquí, en noviembre de 2011, Brian Nosek, de la Universidad de Virginia, es un psicólogo, que inició una colaboración para replicar 100 estudios de psicología. Fue el primer gran intento que se realizó de verdad en la disciplina para tratar de ver hasta qué punto, cuál era el nivel de replicación que había en aquellos estudios en psicología. De hecho, entre esos 100 estudios, uno era uno mismo que él había realizado en su propio laboratorio. ¿En qué consiste el estudio? Porque es muy divertido y no puedo resistir explicarlo. Él tenía la hipótesis de que las personas con opiniones políticas más extremas serían menos capaces, en una prueba de percibir colores, serían menos capaces de percibir tonos de gris con más precisión que aquellas que tuviesen opiniones más moderadas. O sea que, efectivamente, qué tan radical eres en tu visión ideológica haría que literalmente tu percepción del color gris fuese inferior que la de una persona más moderada. Es decir, se traduciría a tu visión. Esto está muy encarnado en las teorías de la mente encarnada, en psicología, que tienen mucha base, pero no todas las predicciones que haces en base a ellas tienen por qué ser ciertas. Para el estudio utilizó una muestra de 2.000 participantes. Y con la hipótesis nula de que obviamente de que las personas con opiniones políticas más extremas no son menos capaces de distinguir los colores. Encontró un p-value de 0,01. ¡Wow! Bien, ¿no? O sea, increíble. ¿Qué pasó en la replicación? Se hizo con 1.300 participantes, pero exactamente utilizando los mismos materiales, las mismas técnicas, todo igual, y obtuvo un p-value de 0,59. De hecho, de todos los estudios de los 100, solamente pudieron replicar 35 estudios de los 100 estudios que estuvieron replicando. Todos ellos utilizaron además materiales originales. O sea, que no se podía deber a una mala, y utilizando exactamente muestras con un 80% de poder estadístico para evitar falsos negativos, y se hizo de la forma lo más pulcra posible para que no hubiese problemas metodológicos que cambiasen los resultados. De hecho, hoy en día sabemos ya que esta crisis de replicación no afectaba solamente a la psicología, sino sabemos que afecta también en cierto grado a muchas otras disciplinas, estudios preclínicos farmacológicos de cáncer, en algunas más altas, bueno, en economía 60%, ciencias sociales 62% y medicina un 59%. Vale, ¿y a qué se debe esta crisis? Esta crisis, que lleva ya un tiempo, voy a explicar lo que a mí me explicaron en la universidad. Cuando estuve haciendo mi formación de doctorado, lo que a mí me explicaron en la universidad. Algo que realmente tiene mucho sentido y son cosas que mejoran. Bueno, un motivo principal es la pregunta que nos hacemos: ¿de dónde viene la hipótesis que nos hacemos y cuándo? Es el problema del harking, ¿no? Del hipotetizar después de ver los resultados. Está muy relacionada con todo lo que es el p-hacking. No me quiero entrar mucho en detalle en esto, pero esto se ve también mucho en estudios de neurociencia. Al final, tú si coges los cerebros de 20 psicópatas y los cerebros de 20 personas normales y te pones a comparar una a una diferencias en todas las áreas, encontrarás, y esto fue el origen de la frenología, encontrarás, aunque sea por chorra, un área que
tiene una forma similar en los psicópatas que es diferente a las personas normales. Pero es porque no hemos comparado por comparaciones múltiples. Y al final, por propio azar, vas a encontrar algo. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve esto? Pues normalmente no solamente comparando por comparaciones múltiples, sino también haciendo un preregistro de los métodos. Es decir, diciendo de antemano qué métodos vas a utilizar y cuál es la hipótesis con la que recoges datos. Separando lo que sería la fase exploratoria de la fase confirmatoria. Por otro lado, también hay otros problemas como el sesgo de publicación en las revistas científicas que solamente tienden a aceptar estudios que dan resultados positivos, mientras que no se tiende a aceptar estudios que dan resultados negativos, haciendo que en aquellos estudios con muestras pequeñas encontremos normalmente tamaños del efecto más grandes. De nuevo, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero de nuevo, el preregistro vuelve otra vez a solucionar estos problemas. Si un journal se compromete a publicar tu artículo, aunque los resultados sean negativos, eso ya es un paso importante para evitar que la gente haga malas prácticas y trate después de buscar las hipótesis alternativas una vez los resultados no salieron los que querían. Y por último, siempre importante el tema de los datos y del poder estadístico. No, el caso es, todo esto en general es cierto, ayuda a mejorar la calidad de nuestras investigaciones, pero también a su vez suponen una camisa de fuerza muy grande. Para cualquier persona que trabaje en ciencia, en donde al final acabas viendo situaciones un poco absurdas que si una vez has recogido los datos se te ocurre una hipótesis alternativa que plantear con ellos, ¿qué pasa? ¿No puedes reutilizar los mismos datos para explorar esa hipótesis alternativa que se te ha ocurrido? No, en principio no puedes, deberías de hacer de nuevo un preregistro de los métodos y volver a recoger los datos, sabiendo lo caros que son los datos, recoger datos en muchas disciplinas. Pero lo que ocurre es que está cada vez surgiendo un grupo de más gente que considera que toda esta camisa de fuerza, el único motivo por el que existe, tiene que ver por los métodos que estamos utilizando hoy en día. Y esta es la clásica batalla, que no sé si os sonará, pero que sobre todo está ganando fuerza en los últimos años, entre bayesianos y frecuentistas. Se podría decir que muchos de los métodos que estamos utilizando hoy en día son dos corrientes filosóficas, dos maneras diferentes de entender la probabilidad. Y los bayesianos lo que defienden es que el único motivo por el que nos tenemos que poner esta camisa de fuerza es porque estamos utilizando métodos frecuentistas. Si usáramos métodos bayesianos, podríamos perfectamente tener en cuenta todo este tipo de hipótesis alternativas y poder trabajar de una forma más flexible con los resultados. A su vez que defienden, nos libraríamos del problema de la crisis de replicabilidad. Pero para entender un poco esta distinción y cómo piensa cada una de estas escuelas de filosofía de la probabilidad, tenemos que hacernos primero la pregunta de qué es la probabilidad. ¿Vale? Tenemos varias respuestas acerca de qué es la probabilidad. Tenemos la respuesta clásica, ¿no? Si os pregunto, ¿por qué la probabilidad del lanzamiento de una moneda y de que salga cara es del 50%? ¿Cuál es el motivo de esto? Alguien dirá, bueno, porque solamente hay dos casos favorables y cara es uno de ellos. Esta es la respuesta clásica. Directamente, simplemente, divides, que funciona muy bien para juegos de azar, funciona muy bien para barajas de cartas, funciona muy bien para dados, ¿no? Simplemente divides el outcome o el resultado que tú quieres calcular su probabilidad y lo divides entre el resto de casos favorables que podrían darse. ¿Cuál es el problema de esta solución? El problema de esta respuesta es que asume que la probabilidad de todos los eventos son equiprobables. Es decir, que todos ellos tienen exactamente la misma probabilidad. Pero ¿qué ocurre si utilizamos un dado con un sesgo que haga que un tipo de caras puedan surgir con más frecuencia que otras? Pues necesitamos una definición diferente de probabilidad que tenga en cuenta esto. Y alguien podría pensar, bueno, ¿cuál es la respuesta frecuentista? En vez de tener que calcular la probabilidad a priori, vamos a calcular la probabilidad empíricamente. Vamos empíricamente a observar con cuánta frecuencia ese evento ocurre, asumiendo
que la probabilidad de los eventos que vemos en el mundo son objetivos y que por lo tanto pueden medirse empíricamente. Y esta es una perspectiva frecuentista. De hecho, la probabilidad de un evento es literalmente la frecuencia con la que ese evento ocurre en el mundo. Por lo tanto, ¿por qué la respuesta que decía Venn es que necesitamos, ahora veréis también un poco hasta dónde llega el límite de esta visión de ver una probabilidad. Él decía, necesitamos imaginarnos el límite a medida que el número de veces que lanzamos una moneda llega a infinito. Y claro, y cuando llegamos a infinito, esa es la probabilidad de verdad. O sea, el número de veces que sale cara cuando hemos tirado la moneda infinitas veces. Y no solamente eso, sino que tenemos que imaginarnos que la moneda es perfecta, imaginaria, y que nunca se desgasta. Claro, para alguien que está queriendo ground la probabilidad en el método empírico, en una visión un poco monista de la ciencia y todo esto, resulta que aquí hay una metafísica bastante potente, en el hecho de que simplemente para tener que imaginarte cuál es el motivo por el que la moneda es cara, te tienes que imaginar un experimento mental en tu cabeza en el que eso esté ocurriendo. Pero es que antes de que llegase la respuesta frecuentista, existía otra visión de la probabilidad que era mucho más común en los filósofos y en los matemáticos de la época. Estamos hablando antes del siglo XIX, que era la respuesta subjetiva. La respuesta subjetiva no nace con Bayes, vamos a llamarle Bayes, en honor a los métodos bayesianos, porque ya lo decimos así en el idioma, pero no nace con él, pero la famosa fórmula que él creó sí que permitió después a la gente ser realmente bayesianos. Hume, todo comenzó con el famoso debate, el famoso problema de la inducción de Hume, a quien a Bayes no le gustaba nada este tema, ¿no? Y quería de algún modo poder demostrar que sí que era posible extraer conocimiento de los hechos empíricos que había en el mundo y que sí que era posible extraer conocimiento de los hechos pasados. Os sonará quizás el pavo de Russell, los problemas de la inducción, ¿no? De que al final el conocimiento está basado solamente en hechos pasados que pueden cambiar. Y para esto, Bayes creó esta famosa fórmula que podéis ver aquí. ¿Por qué es importante esta fórmula? Y lo vamos a ver ahora mismo. Fijaos que cuando calculamos un p-value, estamos calculando cuál es la probabilidad de observar lo que hemos observado asumiendo una hipótesis. Pero en realidad, en lo que estamos interesados es en esto. Estamos interesados en saber cuál es la probabilidad de que nuestra hipótesis es cierta, asumiendo las observaciones que sí que hemos visto. Y si os fijáis, esta fórmula demuestra que no son lo mismo. Que no es lo mismo estar hablando de esto, que es lo que se llaman sampling probabilities, de lo que esto que son las posterior probabilities. ¿Y por qué es importante? Porque hay este elemento de aquí, que es cuál es la probabilidad en un primer momento de que tu hipótesis sea cierta. Si la probabilidad de que la hipótesis sea cierta en un primer momento es 0, da igual este valor. La probabilidad de que la hipótesis sea cierta, independientemente de que sea lo que hayas observado, es 0. Y por último también están las pathway probabilities, que simplemente para explicar un poco lo que aquí estamos haciendo es estamos ponderando la importancia de nuestra hipótesis, la estamos ponderando con todas las otras hipótesis alternativas. Porque sí, es posible que esta hipótesis pueda ser muy probable, pero cuando la ponderas con todas las demás, puede que deje de ser tan interesante, porque puede que haya una hipótesis alternativa que te hayas olvidado, que acabe en la ponderación dominando y haciendo que la probabilidad de tu hipótesis sea más baja. Ahora, ¿por qué esto es importante? Quizás el primer matemático, el gran matemático que de verdad planteó la probabilidad como un hecho subjetivo y no como un hecho objetivo, fue Laplace, quien dio esta definición de probabilidad, que es muy parecida a la respuesta clásica, pero añadió un para nosotros en la definición de probabilidad. Que dijo, la probabilidad de un acontecimiento es la relación entre el número de casos favorables al mismo y el número de todos los casos posibles, cuando nada nos lleva a esperar que cualquiera de estos casos ocurra más que cualquier otro, lo que los hace para nosotros igualmente posibles. Y tiene mucho sentido que Laplace entendiese la probabilidad como algo subjetivo,
y no como un hecho objetivo que podemos encontrar en el mundo, puesto que Laplace fue quizás uno de los mayores defensores filosóficos del determinismo. Está el famoso demonio de Laplace, ¿no?, en el que Laplace imaginó ese experimento mental en el que si hubiera un demonio que fuese capaz de recoger toda la información que hubiese en el mundo en un momento, después sería capaz de predecir exactamente cómo el resto de eventos continuarían en el mundo. Con una visión así, la probabilidad de un evento no existe. La probabilidad es un hecho subjetivo que está en nuestra mente debido a nuestra ignorancia. Pero no es un hecho objetivo que de verdad podamos ver en el mundo, puesto que más información nos ayudará siempre a tener más clara cuál es la probabilidad de ese evento. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante tener en cuenta todo lo que he dicho? Quizás a algunos os sonará lo que es la falacia de la tasa base. Voy a tratar de resumir un poco esta falacia. Imaginamos que después de un chequeo, tu médico te informa que has dado positivo en una prueba de una enfermedad rara. Mal asunto, ¿no? Ya de buenas a primeras, mal asunto. Has dado positivo en este test. Pero es que es más, te dice que la prueba siempre da positivo cuando la enfermedad está presente. Si está presente, siempre da positivo. Y que solo el 1% de las personas darán positivo sin tener la enfermedad. La pregunta que os hago: ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad según el resultado de la prueba? ¿Qué creéis? ¿Cuál es la probabilidad? Me han hecho un test y el test siempre acierta si yo tengo la enfermedad y solamente falla en un 1% de las veces. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad? Ahí está el spoiler. No lo sabemos. La respuesta es no lo sabemos. La respuesta rápida que mucha gente da es 99%. Hay un 99% de posibilidades de que yo tenga la enfermedad. Pero en realidad no estamos teniendo en cuenta qué tan rara. Es decir, no estamos teniendo en cuenta nuestros priors. ¿Qué sabemos de la enfermedad en un primer momento acerca de la posibilidad? Y vamos a mirarlo. Vamos a plantear dos hipótesis diferentes. Hipótesis 1, tienes la enfermedad. Hipótesis 2, no tienes la enfermedad. Calculamos las sampling probabilities. Si la tienes, es 1, porque acierta siempre. Si no la tienes, es 0,01. Pero, claro, hay quien diría, esto es el p-value. ¿No? El p-value sería 0,01. Por lo tanto, daría positivo y ya está, tienes la enfermedad. Pero si pensamos de una manera bayesiana, tenemos que preguntarnos esta posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad en un primer momento de que yo tenga la enfermedad? Sabiendo que es una enfermedad rara, que tiene una incidencia de 1 entre 10.000 personas, usando la fórmula de Bayes, encontramos de hecho que la probabilidad de que tenga la enfermedad es un 1% y la probabilidad de que no la tenga es del 99%. Por lo tanto, se acaba de cambiar la baraja completamente al lado contrario de lo que en un principio podíamos haber pensado. Una forma visual de ver esto, para el que se haya quedado un poco perdido, que siempre ayuda, es imaginaos que tenemos 1000 personas, ¡pum! Y esta es una persona que tiene la enfermedad, ¿verdad? Una persona. Por lo tanto, el 1% de todas estas personas serán 10 personas, que son estos 10 puntos que tenemos. Si ahora cogemos todas las personas que han dado positivo, tenemos que todos estos han dado falso y que solamente uno ha dado positivo. Cuando los juntamos, ¿qué es lo que tenemos? De 11 personas, una en 11 personas, tenemos un 9%. En este segundo ejemplo, tenemos una probabilidad solamente del 9% de tener la enfermedad. Y ahora, claro, imaginaos, y esto es lo interesante, ¿qué ocurre si en vez de personas son estudios científicos? ¿Qué ocurre si utilizamos un umbral del 5%? Es decir, si en vez de personas estos fueran estudios científicos, encontraríamos que solamente habríamos replicado un estudio de 11 que han dado positivo. Tendríamos, y continuamente darían resultados diferentes y diferentes personas darían positivo por aquí. Tendríamos una crisis de replicabilidad. Es exactamente lo que tenemos y es exactamente el argumento que estaba dando Ioannidis en su famoso artículo en el año 2005. Ioannidis
mostró que la experiencia previa decía que la posibilidad de que un gen pudiese estar relacionado en general con la esquizofrenia, pues era de 0,0001. Teniendo en cuenta este conocimiento previo que tenemos acerca de cuál es la probabilidad en un primer momento de que un gen pudiese estar relacionado con una enfermedad mental como la genética, significaba que incluso utilizando un p-value por debajo del 5%, seguía existiendo un 99,8% de probabilidad de que tu estudio fuese falso y de que esa asociación no la hubieses encontrado de verdad por existir una asociación real entre el gen y la esquizofrenia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió esta perspectiva de querer entender los priors y demás? Pues ocurrió el siglo XIX y el nacimiento de las ciencias sociales. Hay que entender también que los métodos bayesianos en el siglo XIX vivieron ellos también su propia crisis de reputación. ¿Por qué? Porque el hecho de asignar probabilidad subjetiva a un evento, pues acababa imponiendo como a veces la propia subjetividad de la persona que está calculando la probabilidad, que tiene que decidir cuál es la probabilidad en un primer momento de que aquel evento ocurra. Y no solamente eso, las ciencias sociales estaban también viviendo, es decir, acababan de nacer las ciencias sociales y necesitaban prestigio, necesitaban mostrarse como algo científico, necesitaban mostrarse como algo objetivo. Y la mejor manera era abrazar los postulados de Venn de que la probabilidad era algo que podía medirse empíricamente. Esto era la puerta para que las ciencias sociales pudiesen justificarse a sí mismas como basadas 100% en la empiria y alejadas de cualquier tipo de subjetividad. No solamente eso, sino que, como veremos, también cuando hablamos de ciencias sociales en el siglo XIX, estamos hablando de racismo. Estamos hablando de racismo científico y de movimiento eugenésico. Y como veremos, muchos de los personajes que hemos hablado, todos ellos fueron grandes promotores del movimiento eugenésico. Empezando por Francis Galton, un personaje muy grande de cuidado, que fue primo de Darwin. En Inquiries into Human Faculty and its Development, él, por supuesto, argumentaba que la mayor parte de diferencias que encontramos entre los humanos se deben siempre mucho más a la genética que no al entorno. Partiendo de esto, fue el fundador del movimiento eugenésico, un movimiento que consideraba que, al igual que seleccionamos a las gallinas para que pongan más huevos o seleccionamos a los cerdos para que tengan más carne o lo que sea, podemos también seleccionar a los humanos de una sociedad para tener una sociedad de superhumanos, ¿no? O sea, de gente mucho más inteligente, de gente mucho más sana, de gente mucho más fuerte, de esa manera poder competir con muchos otros países. Llegó a decir en el capítulo de Comparative Worth of Different Races que el nivel intelectual promedio de la raza negra a él le encantaba. La taxonomía. Se dedicaba a taxonomizar las razas una por debajo de otra. Aquí podemos ver que llegó a taxonomizar el nivel intelectual de la raza negra como 2 grados inferior al nuestro, refiriéndose a los anglosajones, por supuesto. Y para él quizás la única raza capaz de superar a los anglosajones, que por supuesto los anglosajones estaban los primeros de todos, eran los segundos después de los atenienses. Al menos no puso a los anglosajones como los primeros, ¿no? Pero trató como un poco allí de situarse en el punto. Galton fundó, junto con otros científicos, un journal llamado The Reader, con el objetivo de divulgar las últimas ideas científicas a lo que sería una audiencia educada, también muchas de sus ideas de la eugenesia. The Reader acabó renombrándose años más adelante como Nature. De ahí es el origen de la influencia que de verdad todas estas personas tuvieron en el mundo. Seguimos por Pearson, quien fue también alumno de Galton. Él ya sí que llegó a ser el primer gran lobista del movimiento eugenésico. De hecho, esta es su definición de lo que él llamaba la visión científica de una nación. Para él, la visión científica de una nación es aquella organizada como un todo contra la lucha de las razas inferiores que habitan tu propia nación. Si estas ideas os suenan a las ideas de un señor con bigote, de comienzos del siglo XX, no es casualidad. Es decir, y lo que ocurrió en Alemania fue simplemente el clímax de un ambiente intelectual que se encontraba no solamente en la cabeza de Galton y en la cabeza de Pearson, se encontraba en la mayor parte de movimientos intelectuales de toda Europa y de los Estados Unidos. Estamos hablando del movimiento eugenésico. Incluso aquí mismo en Barcelona tenemos las calles llenas de
personas que han participado y apoyaron el movimiento eugenésico en su historia. Incluso también alguna universidad tiene su nombre, pero me voy a callar. De hecho, Pearson, él estuvo, claro, con esta idea científica de la nación, le preocupaba mucho todos los judíos que estaban llegando a Reino Unido huyendo de los pogromos de Europa del Este, a quien tenía miedo de que acabasen convirtiéndose en una raza parásita, que acabase contaminando todo lo que sería la raza anglosajona que tanto admiraba Galton. De hecho, fundó Biométrica, un journal que aún todavía hoy existe, y fue el director del Galton Lab, que también aún todavía hoy existe, y ocupó la llamada Galton Chair in National Eugenetics en el University College of London, que sigue existiendo, pero le han cambiado el nombre ahora a la Galton Chair in Human Genetics, un nombre que le han ido cambiando. Bueno, y Fisher, ya directamente a él le tocó más todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fisher, él hacía estudios en donde veía que las clases bajas tenían más alta fertilidad que las clases altas, aquello que para él era un problema, porque las clases bajas por definición tienen una genética inferior y por eso son clases bajas, y si las clases bajas empiezan a reproducirse más, acabarán ocupando al final toda la... Eso se puede sacar muy de contexto, todo lo que estoy diciendo ahora mismo, me acabo de dar cuenta. Y para ello proponía desde el Estado dar incentivos para las familias de estatus económicos para que dejasen de tener hijos y dejasen de algún modo de poblar de sus malos genes la población. Pero es que no solamente, a pesar de que es cierto que en Reino Unido las ideas eugenésicas no tuvieron tanto impacto, el movimiento eugenésico sí que tuvo un impacto muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, debido a los lobbies eugenésicos, se llegó a hacer medidas de restricción de la inmigración. Sobre todo también en la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de judíos estaban huyendo de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Muchos de ellos se quedaron a las puertas por presiones del movimiento eugenésico de no dejar entrar a razas inferiores en el país. La prohibición de bodas interraciales se podía encontrar de manera habitual en muchos estados. La esterilización de personas mentalmente enfermas, no solamente aquello, cualquiera que fuera un delincuente, podía decidir que podían ser esterilizados en muchos estados por el mero hecho de ser un delincuente. Algo que por supuesto siempre acababa recayendo en la esterilización de personas de raza negra. De hecho, Fisher, queriendo de algún modo replicar todos los logros que el movimiento eugenésico estaba logrando en Estados Unidos, quiso fundar lo que sería el Comité para la Legalización de la Esterilización Eugenésica en el Reino Unido. Y llegó a defender, después de la Segunda Guerra Mundial, a Ottmar Freiherr von Berchwer, que fue un nazi genetista, quien había sido mentor del mismísimo Joseph Mengele y había colaborado en experimentos en Auschwitz. De hecho, esto mismo escribió Fisher en relación a este genetista. No tengo ninguna duda de que el partido nazi sinceramente deseaba beneficiar el stock racial. Siempre se referían a stock cuando hablaban de un país, ¿no? Del stock. De beneficiar el stock racial alemán, especialmente por la eliminación de aquellos manifiestamente defectuosos, como aquellos deficientes mentales. Y no tengo ninguna duda de que von Berchwer dio, como yo habría dado, el apoyo a ese movimiento. Ahora, con esto no quiero decir que por el hecho de que unas personas tengan ideas del pasado, significa que sus métodos tengan que estar bien o tengan que estar mal. Pero sí que hay que entender que estos métodos, el propio Papa no aceptó nunca el movimiento eugenésico, algo que para la época le quitaba mucha credibilidad a la hora de ganar influencia. Y para ello será muy importante asentar en una base científica, objetiva y alejada de cualquier crítica de que estás utilizando estadística basada en priors subjetivos tuyos, que tu investigación es real. Podría haberse utilizado para esto como podría haberse utilizado para otras cosas, estoy de acuerdo. Pero es importante entender la historia y los motivos que llevaban a estas personas a querer fundamentar una forma de hacer estadística que de algún modo ignorase por completo lo que son los priors que tú tienes de las hipótesis con las que estás lidiando. Y ahora ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo, desde el manual de Fisher de 1956, parece que es ahora que estamos encontrando todos estos problemas? Bueno, a ver, por un lado, a pesar de que los métodos puedan tener sus problemas, la ciencia siempre avanza porque los científicos al final acaban teniendo una forma de pensar bayesiana.
Aunque el p-value te salga de una manera o te salga de otra, siempre al final un buen científico acaba teniendo en cuenta hipótesis alternativas o acaba de manera implícita teniendo en cuenta, pues cuando una hipótesis te parece descabellada, aunque haya dado un p-value, te despierta escepticismo igualmente, ¿verdad? Es decir, es gracias a que realmente los buenos científicos acaban pensando de esta manera el hecho de que no siempre estos métodos han tenido por qué dar este tipo de problemas. Y no solamente eso, sino que es que además hay que reconocer que existen muchas situaciones en las que los métodos frecuentistas pueden llegar a coincidir con los métodos bayesianos, sobre todo cuando no tenemos realmente muy claro cuál es nuestra hipótesis a priori que tenemos acerca de los problemas con los que estamos tratando. Y ellos no eran tontos, ellos estaban muchas veces tratando con problemas de cultivo, trabajaban con la fábrica Guinness y trabajaban estudiando a ver qué fertilizante funcionaba mejor con el trigo, para elaborar una cerveza, y al final en este tipo de ambientes realmente sus métodos acababan dando lo que se esperaba. Por otro lado, los metaanálisis, a pesar de todo esto que hemos estado hablando de los estudios separados, los metaanálisis, especialmente aquellos que se han hecho bajo modelos de efectos aleatorios, los resultados que te darían son exactamente idénticos a lo que sería un análisis bayesiano jerárquico. Así que en el fondo, recuerda siempre, el metaanálisis es lo importante, mucho más que estudios independientes separados. Por último, la cultura del publish or perish no ayuda en absoluto cuando alguien sabe que si obtienes un p-value por debajo del 0,05 hay más probabilidades de que tu estudio se acabe publicando y de que tu estudio acabe ganando más importancia debido a este arbitrario número. Y después, por último, del que no voy a hablar, pero es un tema también muy interesante, por el tema de la aparición del Big Data. El Big Data provocó lo que es la aparición de los errores de tipo 3. Que es para otro día. El caso es, si queréis saber más, realmente muchos de estos cambios comenzaron sobre todo a través de todos los esfuerzos de Edwin Thompson James, quien de alguna manera pudo reformular todo lo que son los métodos bayesianos, tratando de hacer una síntesis entre subjetividad y objetividad. James logró de algún modo mostrar que los métodos bayesianos son una extensión de la lógica. Que la probabilidad se puede entender como lógica y que una decisión probabilística es aquella que tomaría un agente racional dada un determinado número de información disponible. De esa manera existe una decisión que es siempre la más óptima dada la información que tienes en el momento. Como estaréis imaginando mucho, esto ha influenciado mucho también en la inteligencia artificial y es el motivo también por el que los métodos bayesianos están otra vez volviendo a coger fuerza. Se utilizan cada vez más también en inteligencia artificial. Pero no solamente eso, existen también unos libros más de divulgación, más para todo el mundo, de donde salen muchos de los ejemplos que estoy tratando en esta charla, como el famoso libro de Ciliak y McCloskey, El culto de la significancia estadística, cómo el error estándar nos cuesta trabajo, justicia y vidas, y también el gran libro de Aubrey Clayton, que habla de la falacia de Bernoulli. Y después, si no, si queréis, pues también podéis ver en mi canal de YouTube, donde seguramente quizás dentro de poco comenzaré lo que sería una serie en donde quizás voy a entrar un poco más en detalle en algunas de estas cosas de las que he estado hablando por aquí. Pero por último, antes de irme, y también para poder dar un poquito de optimismo al asunto, y es que ya en el año 2017 la American Statistical Association hizo un simposio que tituló como Métodos científicos para el siglo XXI, un mundo más allá del p-value por debajo del 0,05. Y fue en la revista Nature en el año 2019 en el que más de 800 firmas de científicos pidieron que se retirasen la significancia estadística como método aceptado para los journals científicos e incluso para el propio Nature. En la divertida caricatura que hicieron podemos ver cómo los libros de significancia estadística se tiran al cajón de aquellas cosas olvidadas por la ciencia, ¿no? Como lo que sería el flogisto, la generación espontánea, el éter y demás cosas que van a pasar al olvido de la ciencia, o en lo que sería el cajón de las vergüenzas del movimiento científico. Y ahora sí, vamos a regresar al caso de Sally Clark. Sabiendo lo que sabemos ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Sally Clark realmente hubiese asesinado a sus dos hijos en un primer momento? Pues de acuerdo a un artículo
de Hill en el año 2004, 2 años después de que Sally fuese liberada y 1 año después de que se liberasen a todas las otras mujeres que habían sido condenadas. Y justamente Hill hizo un estudio que publicó en Pediatric and Perinatal Epidemiology, donde calculó, utilizando ahora sí métodos bayesianos y utilizando priors, cuál era la probabilidad en un primer momento de que Sally hubiese matado a su hijo. No solamente, incluso asumiendo la probabilidad de que sí, de que podía haber sido una entre 37 millones, que era muy baja, en el momento en el que tienes en cuenta la probabilidad de que haya sido un asesinato, comparando toda la sociedad, también corrigiendo por clase social, también corrigiendo por ser clase alta, exacto, vamos a jugar justo, ¿no? Corrigiendo cuál es la probabilidad de que hubiese cometido el asesinato, llegaba a que la probabilidad de que hubiesen muerto por SIDS era, en realidad, del 70 al 75%. Muy diferente a la probabilidad de una entre 73 millones. Y es que Fisher, para resumir, nos quiso hacer creer en una falacia que tiene la siguiente forma. Esto que estáis viendo aquí es la forma lógica de la reducción al absurdo. ¿De acuerdo? Si P es cierto, Q es imposible. Premisa 2. Q es cierto, por lo tanto P es falso. Para claridad lo podemos cambiar por hipótesis. Si nuestra hipótesis es cierta, nuestra observación es imposible. Si nuestra observación se da, si nuestra observación es cierta, por lo tanto nuestra hipótesis es falsa. Que es como hemos estado pensando siempre hasta ahora. Y nos ofreció una versión probabilística de la reducción al absurdo, que dice, si nuestra hipótesis es cierta, la observación es muy poco probable. Si nuestra observación es cierta, por lo tanto, nuestra hipótesis es falsa. Pero esto no es ni remotamente lo mismo que esto de aquí. Estamos hablando de cosas radicalmente diferentes. O si no, bueno, siempre podemos pensar que siguiendo esta forma de pensar, al final, quién sabe, quizás solamente nos equivocaremos 1 de cada 73 millones, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Se han hablado de 2 asesinatos. Sí. Y has dado números de los 2. Claro, sí. Pues se calcula la probabilidad de uno solo. Sí, calcularon la probabilidad de uno y consideraron los dos como eventos independientes, por lo tanto se multiplicó por sí mismo. La probabilidad de 1 se multiplicó por sí mismo, 2 eventos independientes, y de ahí sale el 1 en 73 millones. Porque era tan baja la probabilidad que... Pero claro, estás asumiendo que si en una familia tienes 2 hijos con SIDS, que el hecho de que se te muera el segundo tiene exactamente la misma probabilidad que el hecho de que se te muera el primero. Y esa es una... es una asunción, una assumption, que es falsa, remotamente falsa. Y después otra cosa. Sí. Has hablado de atenienses, bueno, Yo no quiero hablar de eso. Yo no. Sí, que vamos a hacer el código. Vale, exacto. solo matizar. Atenienses como los habitantes de Atenas o atenienses como un grupo de hace 2005. No tengo ni idea. Entiendo que, por supuesto, Galton se estaba refiriendo a los atenienses clásicos de hace 2000 años que a Hitler también le fascinaban. Y Heidegger y toda esta gente del movimiento nazi hablaba de recuperar la Grecia antigua como la cumbre de la humanidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo llegarían a dar esos números? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque sí que Galton fue de las primeras personas en plantar un poco las semillas de los test de inteligencia, pero no... Tengo entendido que no llegó a formular ningún test de inteligencia en el sentido moderno psicológico, sino que se basaba en otro tipo de cosas. Pero sí, Galton es un personaje muy interesante, tenía una obsesión con taxonomizar y llegó a hacer incluso un mapa de la belleza en Reino Unido, porque iba por la calle, iba puntuando a las mujeres que se encontraba por la calle en una libreta que tenía, y de ahí iba sacando estadísticas de cada ciudad en base a su criterio de qué tan atractivas eran las mujeres de cada ciudad. Y tenía una obsesión muy grande con taxonomizar, observar cosas, y entonces no acaba siendo a él, pues el movimiento eugenésico particularmente encajó muy bien con todas esas aficiones que él tenía. Y aquí en España el movimiento, ¿qué tal? Ha existido también, sí.
ha existido. Estamos hablando comienzos, puedes buscar comienzos del siglo XX, movimiento eugenésico en España. Aquí en Cataluña hubo muchos intentos por legalizar el aborto. Precisamente, claro, no desde la perspectiva en la que se intenta legalizar hoy en día, sino desde la perspectiva de querer evitar que personas de razas consideradas más problemáticas, pero sí, vas a encontrar mapas que relacionan a la gente del sur de España más con los Amazic y con razas africanas inferiores. Se vas a encontrar muchas cosas si te pones a buscar, la verdad. No quiero ser yo el que dé aquí la información, pero sí. Y en mucha gente importante, en mucha gente famosa, gente que tiene nombres en calles y demás. Era otra forma, era lo que Pearson llamaba la visión científica de una nación. Aquello estaba muy ligado al movimiento nacionalista. Estaba muy ligado a los movimientos nacionalistas, era la forma en la que se entendía. Hoy se relaciona más con la cultura, ¿no? Con una cultura más superior, culturas inferiores y tal, pero en aquella época era la raza, la variable, que se entendía, que predisponía al hecho de que una nación pudiese avanzar y pudiese mejorar como nación. Pero ahora, según su ama, dice que el concepto de raza no existe. Sí, estoy de acuerdo. Pero es cierto, o sea, lo dice él, o en qué se basa, porque el fenotipo existe. Sigue existiendo, entonces Sí. que él diga que la variabilidad genética de un grupo, dos individuos del mismo grupo pueden ser muy diferentes a dos individuos de diferente grupo, no lo entiendo porque el fenotipo es el fenotipo. Sí, pero yo entiendo lo que él está diciendo. Yo entiendo lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es que al final, y esto es algo también interesante, ¿no? Para los racistas, es decir, ¿cuál es el criterio que tú pones para diferenciar una persona de una raza de otra? Al final vas a acabar decidiendo un criterio arbitrario. ¿Tienes intolerancia a la lactosa? Pum, eres de esta raza. ¿Tienes determinada pigmentación de la piel? Pum, eres de esta raza. Claro, el problema al final es cuando cuentas qué tantos son los genes que acaban contribuyendo a cada una de estas cosas. Y entonces al final, pues ese criterio puede acabar llevando a conclusiones que según cómo la apliques, pues quizás a un racista dice, ah, mira, esta persona es de tu misma raza y no le gusta tanto que de repente le asocien con ese criterio y quizás no es capaz de encontrar un criterio real que de verdad le distinga de todas aquellas personas de las que él se quiere diferenciar. Porque pongas donde pongas tu umbral para diferenciar si esta persona es de tu raza o no, al final depende mucho de este tipo de criterios. La pregunta es, ¿el concepto de raza actualmente existe o no? Bueno, sí. O sea, en humanos... Sí, ahora no. Pero eso se denomina... Por hablar un poco, el concepto de raza en general está asociado a cosas como el color de la piel. Básicamente. Cuando hablamos de razas hablamos de color de piel. Y eso no es un distintivo de ninguna manera. Exacto. Para tener una idea, entre las personas africanas y cualquier persona clasificaría simplemente como negro, hay más variabilidad genética que en el resto de toda la raza. Es decir, si tuviéramos que definir la raza por una cierta variabilidad genética, en África habría igual 100 razas, mientras que el resto del mundo seríamos el resto, una sola raza. Entonces el concepto de raza hoy en día nadie lo tiene en cuenta porque está basado en unos criterios adecuados que no tienen ningún sentido y por lo tanto, y además que no saben un criterio que Por eso utilizamos grupos étnicos. Sí, Pues ya está, entonces... sí. Bueno, contesto una mica abans, però que respecto a alguna pregunta. Sí. La especie humana es muy reciente, 200.000 años. Entonces la variabilidad de la especie humana es relativamente pequeña comparado con otras especies. Es decir, hay menos diferencia entre un pigmeo y un jugador de básquet de la NBA que entre dos hormigas. Para nosotros todas las hormigas nos parecen iguales, pero en realidad la variabilidad que hay entre humanos es escasísima en comparación con otras especies. Y todo eso es un continuo, con lo cual tú puedes poner la línea divisoria donde quieras. Podemos ver variabilidad donde queramos verla. Me ha resultado muy interesante tu encuesta. No ha sido fácil, digo, tu charla, no ha sido fácil. Es para reflexionar. Interesante. También ha sido provocativa. Sí. Porque decir que casi todos los artículos científicos son falsos. Exacto. Bueno, si son el 99%... No invente yo el clickbait, ¿eh? No estaría de acuerdo. Pero si es el 98%, sí que estaría de acuerdo. También puedo ser provocativo, ¿no? Y bueno,
Yo he recordado muchas cosas de las que has dicho, Ujú. del tipo personal. Por Sí. ejemplo, recuerdo un congreso científico, que ya está prescrito porque hace muchos años, de un grupo de chinos que se hizo aquí, internacional, y que explicaba correlaciones, que las correlaciones están basadas un poco en la base, que es lo que es, Sí. y que es bonito, ¿eh? De Pearson, De lo que es- el propio Pearson y Galton fue el Entonces primero. él mostraban unas correlaciones entre Sí. dos variables, Ujú. y trazaba una recta de regresión y un 85% de la alta, Claro, perfecto, sí. todo perfecto. Pero ¿cuál era la pega? Que tenía 5 observaciones. Y yo pensé para mí, Sí. si haces 2 observaciones, te Tiene queda una- una recta perfecta. Perfecta, porque por 2 sí. puntos solo pasa una recta, ¿no? Por eso también se usa el p-value en las correlaciones, que a veces el número de muestras puede cambiar el p-value. Claro, eso se vende en la Sí. ciencia. Y ya no digo en la sociedad. En la sociedad, esos son los típicos, hablando de correlaciones, Sí. pues esos son los típicos estudios que aparecen en un diario y te dice cuando una pareja va a tener un hijo y se le pone música de los 3 meses a los 4 meses de Mozart y de, no sé, de Vivaldi, Ujú. pues ese niño o esa niña va a aprender el piano y bueno, va a ser, bueno, ¿por qué no de 3 meses y medio a 4 meses y medio, por ejemplo? O cualquier Bueno, otra cosa. sí, Hay mucha correlación espuria entre las variables, Exacto. ¿no? Eso es lo típico, yo que sé, que hacen, no sé, correlaciones entre el índice de natalidad Claro. y las autopistas. sí. ¿no? Y dicen, pues sí, hay una correlación. De Con lo hecho, cual uno puede pensar que un sistema de eugenésico, por eso me Exacto. puede ser aumentar el número de autopistas o disminuirlas Sí. para controlar el control de natalidad, ¿no? de hecho, me lo has puesto a huevo porque este es un tema que a mí me fascina especialmente. Pearson, que es famoso por la correlación de Pearson, él fue también el que inventó el término correlación no implica causalidad. A eso iba, a eso iba. Es decir, Pearson fue el inventor de este famoso término, fue el que lo puso de moda. Pero aquí lo interesante es que mientras que hoy en día entendemos este término, correlación no implica causalidad, lo entendemos como, hey, un aviso a la moderación, un aviso al cuidado. Pearson lo entendía de una manera muy diferente para el contexto de su época. Para Pearson, el hecho de que correlación no implicase causalidad significaba que existía margen para que las ciencias sociales pudiesen ser ciencias. Porque existía el prejuicio en la época que solamente se podía hacer ciencia bajo la sombra de la causalidad. Y si tú hacías ciencia sin tener realmente un modelo causal que explicase o que moldease tu forma de trabajar y seguir con las hipótesis, eso no iba a ser ciencia. Y tal y como él dice, Galton, que fue el que le enseñó los métodos de correlación, fue el que le sacó de lo que él llamaba su oscuro, no me acuerdo ahora cómo lo llamó, pero le liberó de este prejuicio de que solamente se podía hacer ciencia en base a la causalidad. Y por eso repetía tanto que correlación no implicaba causalidad. Pero fijaos cómo cambia la perspectiva del tipo que puso de moda este término, usándolo para justificar la investigación en ciencias sociales, a cómo se utiliza hoy en día, que se entiende de una manera un poco diferente. Y sí, y ese es un punto muy importante y muy interesante que hay que tener en cuenta. Sí. Bueno, que hay tipos de correlación de estas que te dicen. Exacto. El número de helados tiene que ver con los ataques de tiburones. Con los ahogamientos, Exacto, sí. Ese es un clásico. De que hay Verano. una variable El cal- espuria que se llama, Exacto. que te dice que bueno que es la El verano, el calor, el verano. Comes más helados en verano, te ahogas más en la playa. Por lo último, un poco Sí. con el Big Data y el causal thinking este de lo que está, bueno, no sé si conoces también lo que es la paradoja de Simpson. Me suena, a ver, refrescamela. Es una cosa curiosa también en estadística. Bueno, el título se hubiese podido también llamar, lo que viene a huevo, Sí. mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Ajá. Es lo típico de las... Eso también es clickbait, sí, ¿no? Exacto. Sí. Y te lo decía por el causa Algo de Simpson, era eso. La paradoja de Simpson. Sí, la paradoja de Simpson. Es una cosa curiosa porque, Sí. por ejemplo, cuando se miran los datos agregados o desagregados, te puedes encontrar con sorpresas muy grandes. Y eso viene, por ejemplo, de una denuncia que hubo en la Universidad de Berkeley ya en los años 70, de que fue una denuncia de mujeres que decían que había una discriminación por admisión entre hombres y mujeres. Y si se miraban los datos
globales era cierto. No es fácil entender esto, pero cuando se miraba por diferentes departamentos se veía lo contrario. Y era significativo, no era el pevadio, una sí, no era el pevadio. Sería que estaban desfavorecidos los hombres, en verdad. Es una cosa muy curiosa que sigue pasando y que tiene que ver, por ejemplo, con todo esto que has explicado. Seguramente tiene que ver con la forma en la que asignan los prayos, sí. Los resultados que tiene La falacia de la tasa base. Seguramente algo, sí. No conozco exactamente los detalles. No, pero tiene pinta que podría estar relacionado con la falacia de tasa base, que es como se ve mucho a veces. Pero, ¿tenías una pregunta? No, yo solo quería comentar que tu análisis se ha centrado mucho en las ciencias médicas y en las sociales. Sí, es cierto. Pero se puede extrapolar las conclusiones que tú has expuesto a las ciencias físicas, por ejemplo, o las químicas. Sí y no. Es decir, por un lado es cierto que la crisis de replicabilidad no afecta de la misma manera a la física que afecta a las otras ciencias sociales. Y de hecho, además, aunque sí que es verdad que en algunos experimentos en física se utiliza sobre todo el famoso sigma, que es el número de desviaciones estándar, y sí que se utiliza a veces de manera un poco como frecuentista, ¿no? Se trata de qué tan sorpresivo es este resultado en relación a lo que esperamos. Lo cierto es que el motivo por el que en física estos métodos no causan tantos problemas es porque los modelos se conocen muy bien y las predicciones son muy fuertes. No estamos tratando con tantas variables, no estamos tratando con tanto ruido, no estamos tratando de verdad en donde la probabilidad de verdad juega un rol tan importante a la hora de pensar en tus prayos. Y de alguna manera todos los prayos, los físicos, cuando trabajan sus modelos ya vienen asumidos por el propio modelo que están utilizando, por un modelo que ya conoce muy bien, funciona muy bien y está muy detallado y mucho más trabajado y permite predicciones mucho más ajustadas a la realidad de 0,00000 tal, con errores súper pequeños, en comparación del error que esperarías de qué tanto le ha gustado el azúcar a esta persona o no, de manera subjetiva o de otro tipo de manera, ¿no? Y es la fortaleza de los modelos que tienes detrás con los que trabajas lo que hace que en este tipo de ciencias la replicabilidad tienen otros problemas, pero no es el de la replicabilidad, que ya van por otro tipo de vías académicas que siempre tendrán los suyos. Sí. Bueno, quería comentar un par de cosas. Un tema que comentabas del problema de que los estudios científicos, el error que no se publican. Aparte. He oído también hay una queja de que genera también otro grave problema, que es que hay experimentos que se repiten una y otra vez. Porque como que nadie sabe. El experimento que falla, sus resultados no se publican, la gente no se entera de que ese experimento se ha hecho, con lo cual periódicamente se están repitiendo una y muy de acuerdo, muy de acuerdo, sí. Totalmente, sí. Y luego también sobre el tema de la correlación, que hay un punto donde creo que puede ser un problema serio con las inteligencias artificiales, porque las redes neuronales, digamos, a la hora de analizar no usan las reglas estadísticas, a la hora de analizar el set de datos mismas se crean sus propias reglas. Exacto. Con lo cual ahí puede salir cualquier cosa. Hay que... Ahora me estoy acordando de un desarrollo que hicieron en Estados Unidos, el ejército, desarrollaron un arma antiaérea que reconocería los aviones por reconocimiento visualmente, una red neuronal. Pues cuando empezaron a probarla se encontraron con que de día no disparaba contra ningún avión, de noche disparaba contra cualquier avión. Cuando empezaron a revisar el set de datos que habían usado para entrenarlo, lo descubrieron. Las fotos de aviones enemigos eran todo fotos nocturnas, y las fotos de aviones amigos eran todo fotos diurnas. Claro, sí. Es que los artículos científicos que están en mano se publican. Se está cambiando. Es cuestionable, ¿no? Se está cambiando. Uno que ha salido mal, Sí. Todo depende del interés que el tema tenga. Es que ese es el otro sesgo. Y de la ignorancia Sí. de determinadas personas, porque hay cosas que tú, si no tienes unos conocimientos previos, igual que la charla que tú has hecho, no te puedes formular muchas preguntas, porque no, al haber un previo, si no sé de lo que estás hablando, tengo que haber estudiado y tal. Entonces, pues esto que has dicho, pues esto de que no se publica, yo creo que hay cosas... No, sí que se publican, pero hay el sesgo de que, claro, tiene que haber un interés muy fuerte en relación a una hipótesis, dos teorías rivales, un paradigma contra otro paradigma, que se hacen guerra, y entre ellos en un paradigma contra el otro, también en su guerra van a buscar publicar lo contrario del otro. El problema muchas veces es cuando
la hipótesis que tienes previa a un experimento sirve simplemente para reforzar un framework en el que estás y no buscas competir con ningún otro, como en el caso de la mente encarnada que he enseñado, de la gente con ideologías extremas es capaz de evaluar grises peor que la gente sin ideologías extremas. Eso, nadie más se ha hecho esa pregunta, poca gente quizás va a intentar replicar tu experimento porque literalmente se la suda, o porque tienen otros problemas más grandes en los que investigar, y al final son como estudios que se te ocurren alguna vez en algún momento como para evaluar, trabajar dentro de un framework y vas trabajando un poco allí. Y además, como que tienes una presión de publica o perece, vas publicando un poco por churros, un poco para tener algo. Y para... Sí. Lo he dicho al final y creo que la ciencia continúa siendo muy confiable y de hecho digo... No hay que confiar en la ciencia, lo digo muy abiertamente, no hay que confiar en la ciencia, no se tiene que confiar, pero es que no, pero es lo mismo, es decir, no confíes en la ciencia, no confíes en nada, no me vale lo de no confiar en la ciencia, pero sí se confiar en otras cosas. Me parece genial no confiar en la ciencia, y ese es el punto más importante, pero... Sí, pero es que hay gente que cuando se utiliza la palabra ciencia se le llena la boca como bueno. Sí, yo personalmente, yo tiendo a no estar muy de acuerdo con estas cosas, pero a la vez que sí que considero y defiendo mucho que hay que ser escéptico a la hora de confiar en la ciencia, aplicar el mismo escepticismo, uno, para todo, y dos, también entender que hay distintos niveles, no es lo mismo un estudio que un metaanálisis, que es un poco lo que he intentado también mostrar antes. No es lo mismo en un metaanálisis en donde estás tratando cada estudio como una observación, y en donde aquí sí que estás calculando la probabilidad en la dirección correcta. Estás calculando cuál es la probabilidad de una hipótesis en base a nuestras observaciones, que nuestras observaciones son el número de todos los estudios que están investigando este tema que podemos encontrar en la literatura. Sí. Perdón. Has hablado varias veces sobre umbrales. Ajá. ¿Vale? Sí. Entonces, por ejemplo, el umbral del colesterol. No soy médico, no. ¿Quién lo fija? ¿Los estudios? Sí. Las farmacéuticas. Es una buena pregunta, no me voy a mojar porque no conozco la respuesta, pero como en todo, hay debate y hay lobbies e influencias. Sin conocer la respuesta, yo creo que es obvio. La respuesta es obvia. No, entonces la pregunta es, cada vez que hablas tú sobre umbrales, sí. ¿Quién fija eso? ¿Cuándo y en qué época? Ya, ¿En 1700? No, ¿Quién fijó ese umbral? Muy buena. ¿Se mueve, no se mueve? Sí. Es una muy buena pregunta. El umbral, yo tengo entendido, y fíjate, y no lo sé aquí, pero tengo entendido que los físicos dentro de su disciplina tienen fijado a veces como un p-value diferente que es mucho más bajo, pero porque son conscientes de que los priors allí tienen que ser más fuertes y necesitan un umbral mucho más bajo. Pero en el resto de disciplinas, de manera arbitraria, quizás los primeros, no lo sé, me lo invento, quizás los primeros fueron los médicos y los psicólogos dijeron vamos a copiar esta metodología, y después llegaron los sociólogos y dijeron vamos a copiar esta, y los economistas después no copiaron, no lo sé, pero al final por algún motivo todo el mundo parece ser que el del 5% se adoptó de una manera bastante natural a lo largo de la historia, y es el que usamos ahora. Vale, yo estaba esperando a que todo el mundo dijera cosas importantes, porque yo es que ya hablamos tú y yo de esto, sí. Y yo no estoy de acuerdo con el título. No, pero eso es clickbait, me tienes que... Porque fue por cacho. Porque los científicos, yo soy química, sí. ¿Vale? Y cuando un químico presenta un estudio científico... Es muy diferente a la química. Tienes un margen de error permitido, y lo primero, cada vez que haces una prueba y mides algo, tienes que dar el cálculo de errores. O sea, yo te doy esta variedad con este error más menos tanto y con un porcentaje de fiabilidad de cuánto. Esto, claro, lo que pasa es que eso que llamáis ciencias, que psicología, eso que los... Eso y eso no lo llamamos ciencia, esos son estudios, eso no es ciencia. Entonces, claro, eso de que los estudios científicos son falsos, no, los de verdad. Los de verdad.
como también hablamos, existen diferentes filosofías a la hora de entender la ciencia. Y pasa un poco con las razas. Con la ciencia pasa un poco como las razas, que en función de dónde pongas el umbral de qué es ciencia y de qué no es ciencia, se te cuelan cosas que quizás no estarías contenta con ellas. Entonces, bueno, yo con la raza sí que estaría contento, que no se saque de nuevo de contexto, pero quizás una persona racista muy purista de las razas no estaría contento con el umbral que se ha escogido al descubrir que gente que no entraba en su ideal de repente es de su raza. A veces con la ciencia pasa lo mismo. Cuidado con los umbrales que decidimos a la hora de contar qué es ciencia o qué no es ciencia, porque quizás se te cuelan cosas en aquello que tú piensas que es ciencia de verdad, que después no te gusta. Yo le llamaría ciencias sociales, ciencias... algo... Métodos son diferentes. Esto es un hecho. Porque claro, lo que es la ciencia pura, la ciencia... La ciencia de verdad. La ciencia de raza. De los números, la ciencia de los números, eso es muy fácil calcular los errores en la ciencia de los números. Luego lo de las razas es otra historia. Que todavía estáis diciendo raza. No, bueno. No, yo digo lo que quiero porque soy una desconsiderada. La raza existe cuando le conviene a la gente que exista. Porque ahora están de moda las parejas interraciales, como es el rubio, el negro y la rubia. Ahora es mucho... O sea, yo soy blanca como la leche porque soy hija de morena y de blanca. Mi padre era de esos hombres que iban a la playa y salían rojos como un capacho. Pues entonces, claro, yo llevo toda la vida que la gente me riñe porque, nena, ¿por qué no vas a la playa que estás muy blanca? Pero ahora nos hemos salido del tema. Pues, desde que No me queda agua. No te... gracias. Gracias. Antes ¿Qué digo? Estoy... Antes había que ser como todo el mundo. Ahora, ¿por qué no te pones morena? No, porque yo soy de raza blanca. O sea, y la gente, los mestizos, presumen de que son mejores por ser hibridaciones. O sea, el tema, porque si no estamos... Queda tiempo para la pregunta, salimos otra pregunta aquí y otra pregunta allí. Me llamó muchísimo la atención tu charla, como en todas las charlas, no recuerdo una charla sobre divulgación científica, sobre ciencia que no haya anunciado la palabra rigor. Me llamó mucho la atención que de eso podría salir, pero Gracias. en el contexto de que nos has expuesto, cuál es la personalización que hace. ¿Perdón? No he entendido. Te decía que agradezco mucho que no haya salido la palabra rigor, me llama mucho la atención que no haya salido porque en todas las conversaciones sobre ciencia generalmente la palabra rigor tiene un lugar preponderante. Interesante. Me parece interesante y destacable. Te digo, te lo agradezco que no haya salido porque normalmente es justificativo de marcos, de métodos, de umbrales, de artesano que justifique algo que es presentado como científico y que a veces se ha tratado tal vez no lo es. Te quería preguntar sobre cuál es si es que crees que es necesaria una resemantización. Pregunta muy... O sea, no he usado rigor, no he sido consciente. O sea, podría haber utilizado la palabra rigor, al final todo es el contexto en el que uno lo utilizas. Resemantización del significado de rigor. Cada uno le da rigor a como entiende. No conocía yo una definición muy objetiva de lo que es rigor. Sea subjetivo es una palabra. Categórica, esto es así. Y hay cosas que no pueden ser subjetivas. O es o no es. Hay cosas relativas. Que la teoría de la relatividad. Hay cosas que no. O son o no son subjetivas. Pero bueno, es igual, esto da para mucho. Sí. Es que además también, yo creo, no sé los demás, todo lo que has explicado, a mí algunas cosas se me escapan. Bueno, es normal. Suscríbete. Y quizás empezamos a hablar más en detalle acerca de esto. Sí, con relación a la revista Nature, sí. Mi pregunta era, y con relación a alguna manera todo lo que se ha hablado aquí hoy, ¿la mayoría de las publicaciones que aparecen en esa revista son falsas o no? Es buena pregunta. No, es decir, podríamos buscarlo. No sé cuál es el índice de replicabilidad en Nature o si alguna vez se ha hecho alguno,
pero seguramente con alguna búsqueda rápida de Internet, ya que Nature ha tenido, sobre todo en los últimos años, un papel tan activo, con muchos científicos que han hecho publicaciones, encuestas y todo este tipo de análisis, no me sorprendería que quizás en Nature, sí que es cierto que cuanto más importante es el journal, siempre pues se espera que más relevante sea la investigación que estás haciendo, y cuanto más relevante es una investigación que estás haciendo, pues normalmente hay como un background mucho más serio y fuerte detrás que puede dificultar la admisión de artículos científicos en donde quizás no tal, pero te aseguro también, estoy convencido de que es más del que ellos se imaginan del 5%, y ese es el factor importante. Y por supuesto también estamos hablando, cada campo tendrá el suyo propio, y habrá que estudiar para cada journal de alto impacto cómo cada field tendrá el suyo más o tendrá el suyo menos. Existen fields en psicología, por ejemplo, que tienen un índice de replicación casi absoluto. Esto es importante también decirlo. A veces, es decir, depende mucho del campo en el que estamos trabajando, incluso dentro del propio subcampo, y tiene mucho que ver con la fortaleza de los modelos previos mediante los cuales, de alguna manera implícita, estás ya utilizando y alimentando de ello toda tu investigación. O sea, por lo que entiendo, la mayoría sí son verdaderos. Bueno, es que variará, no lo sé para Nature en concreto, pero de nuevo, el título lo copié de Ioannidis, me tomé la libertad, dije, si Ioannidis publicó un artículo en 2005, que poca broma, es uno de los artículos más citados, bueno, no sé si estará quizás entre los 100 artículos más citados del mundo, el artículo de Ioannidis, que se llamaba Why Most Research Findings Are False, y ya he dicho, mira, si Ioannidis se puede permitir hacer clickbait con un artículo que está considerado uno de los artículos más importantes del mundo, voy a hacer yo también un poquito de clickbait en esto. Como vemos, en psicología, yo creo que, al menos quizás de manera general, tal y como encontró en ese ejemplo Brian Nosek, donde solamente 34 pudieron ser replicados, yo creo que hay mayoría, gana. En economía habíamos visto que era un 60%. En ensayos preclínicos de cáncer, de estos que se hacen en ratas, me parece que en algunos encontraron un 11% de replicabilidad. O sea, depende del campo, estamos hablando de crisis serias. Como hemos visto, es algo que al menos casi un 85%, un 90% de los científicos entrevistados por Nature, en donde también incluía, curiosamente aquí, gente de ciencias más duras, como de física y tal, pero obviamente ellos eran un poco más optimistas. Pero aún así los números, el número de físicos que consideraban que seguía existiendo una crisis de replicabilidad tendía a ser igualmente, cuando lees la encuesta, tampoco tan positivo como quizás mucha gente se imaginaba, pero por supuesto a quien afecta de cabeza es psicología como principal, pero también estudios en genética, estudios en medicina, farmacología, etcétera. Esa encuesta también se basaba en opiniones. Claro, pero porque muchas veces tú quieres saber qué opinan, al final puedes... No había un análisis estadístico detrás no, de que estas personas pero poca broma, a veces las opiniones te dan información de cuál es tu percepción generalizada. Es decir, así es también un poco, nos guste más o menos, a veces cómo se mide la calidad democrática de los países, aunque pueda tener sus problemas, son como medidas que más o menos consideramos que te pueden indicar y tienden a correlacionarse con otro tipo de variables objetivas. Así que a veces la gente, o cuando se hacen opiniones a los jueces acerca de qué tan buena es la separación de poderes, después ves que la opinión de los jueces tiende a correlacionarse con otras variables. Entonces, aunque tienen sus limitaciones, obviamente, tienen sus problemas, a veces... Es una percepción, porque claro, las personas que opinaban que otros artículos eran falsos, ¿qué pruebas tenían de que realmente esos artículos eran falsos? Su sensación al leer metaanálisis, su sensación al repetir experimentos que quizás nunca publicaron porque vieron que no habían salido los resultados o que trataron de replicar algunos otros por ellos mismos. De hecho, en algunas de las preguntas les preguntaron a ellos mismos si habían intentado alguna vez replicar un experimento de otra persona y cuál había sido su tal. Y muchos de ellos a esa pregunta respondían, me parece que era un 70 o un 80%, que no habían logrado replicar ellos mismos el experimento de otra persona. A mí cuando estaba estudiando en la facultad me comentaron un caso muy conocido, que es el de una enzima de la glucosa, que los primeros que publicaron un resultado positivo, obtuvieron el resultado y lo publicaron, y cuando alguien intentó replicarlo, falló porque usó un método que tenía una pequeña diferencia que era la clave
del resultado positivo que Exacto, puede haber problemas metodológicos, siempre, Claro, siempre. allí Pero por hay que eso, estar muy por eso, como siempre, metaanálisis, en donde se filtran aquellos experimentos que siguen las metodologías que son ampliamente aceptadas y se excluyen del metaanálisis aquellos estudios que no siguen las metodologías que tú consideras aceptadas y evaluar allí. Pequeñas variaciones pueden influir de 0 a 100 en cuanto al resultado. Bueno, esperaríamos que no. Ese es el objetivo.